Pero tengo que pasar con Hernán Olano. Él es experto en derecho canónico, es experto además en temas del Vaticano. Hemos conversado durante años en muchísimas ocasiones y quisiera preguntarle cómo estás. Muchísimas gracias por acompañarnos. El hombre Muchas ocupado gracias. en estos días, que esta vez sí que es complicadísimo hablar con Hernán, pero yo quisiera preguntarte, estamos en un momento donde ha habido ciertas reformas a los funerales, a las tradiciones, a los ritos. No han sido sustantivas, pero obviamente sí han sido interesantes. ¿Cómo se va a producir ese cónclave? Ya tenemos los datos de lo que está pasando en la capilla en estos momentos de San Pedro del Vaticano, de lo que se supone que va a ser ese funeral donde van a asistir los jefes de Estado el sábado, pero entramos en un periodo donde va a haber un cónclave y la gente se pregunta, teniendo en cuenta que el 75% de los cardenales fueron escogidos por el Papa Francisco, en esa especie de quiniela papal, donde nadie, por cierto, la pega a excepción de Ratzinger, ¿qué posibilidades hay cuál sería el candidato a tu juicio que más Sí, puede tener posibilidades? ¿Uno progresista, uno conservador? ¿O no hay que pensar en progresismo y conservadurismo, sino que hay que pensar simplemente en que el Espíritu Santo va a obrar y que saldrá el Papa que tenga que ser? muchísimas gracias por esa pregunta tan interesante. Realmente tiene que ser alguien que pueda continuar la reforma de la curia romana, implementar y profundizar todo el tema del camino sinodal que quedó pendiente con el cierre del sínodo de la sinodalidad del año pasado, sanar también esas divisiones internas entre los sectores conservadores y progresistas. Probablemente uno de los candidatos que está presente es el cardenal Parolin, que lógicamente tiene una formación diplomática en la Academia para Nobles Pontificios. Asegurar también la transparencia financiera de la Santa Sede, que lo quiso hacer Francisco y sobre lo cual poco se ha hablado. Fortalecer el rol de la mujer en la Iglesia lo hizo Francisco a través de diferentes cargos de dirección, incluso también en el Instituto de Obras para la Religión o Banco Vaticano. Enfrentar los desafíos éticos también de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la biogenética, y particularmente lo que tiene que hacer el Papa que sea elegido es consolidar la voz moral de la Iglesia en un mundo secularizado y polarizado. Entonces, ¿qué es lo que se está qué es lo que está ocurriendo precisamente desde la tarde de hoy en Roma? Ya iniciaron las congregaciones generales, hoy hubo una nueva congregación general y en ellas empiezan a postularse ya los candidatos y a dejarse escuchar sobre lo que debería ser su papel para continuar con el legado del Papa Francisco. Lógicamente, pues hay puntos para tener en cuenta como tener sensibilidad por los pobres y por el medio ambiente, ser capaz de dialogar con otras culturas y religiones, ser equilibrado en la tradición y la renovación doctrinal, dentro de los cuales entran la ordenación de hombres casados, las diaconisas, etcétera. Y particularmente, yo creo que no se puede dejar atrás ser empático, pero también firme frente a los escándalos y particularmente los abusos sexuales y la corrupción eclesial. Esos serían los puntos para tener en cuenta, de todas maneras, dentro de las congregaciones generales, previo al cónclave, que ya se ha dicho que iniciará el martes 6 de mayo, con lo cual pienso yo que para el 8 o 9 de mayo ya tendremos un nuevo papa. Yo sé, Hernán, que te tienes que retirar, por eso después voy a quedarme con los padres en la mesa, pero quiero hacerte algunas preguntas interesantes. Yo Claro que creo que sí. las casas de apuestas pueden, obviamente, apoyar al cardenal Parolin, jefe de Estado, pero además, como muy bien dice un dicho italiano, se subraya la incertidumbre de ese proceso cuando se dice que el que entra al cónclave como papa sale como cardenal. Yo recuerdo que en 400, creo que ha habido en 266 papas, 213 Sí, han sido efectivamente. italianos, pero hace 40 que no regresa el papado a Europa y a Italia. Cuéntame, perdón, a Europa sí, pero no a Italia. Cuéntame qué posibilidades hay, porque se habla también de que quizá pudiera recaer en un filipino, en Luis Antonio Gokim, o en este Fridolin Ambao, que sería un papa africano. Efectivamente, mira, del número de cardenales que se están presentando para participar en el cónclave, ya dos
renunciaron ayer a su participación, un cardenal español y el cardenal de Bosnia, por motivos de salud, aunque ellos cumplirán 80 años ahora en el 16 de mayo más o menos. Pues están diferentes candidatos, por así decirlo. Sin embargo, dentro del bloque europeo, que corresponde a 52 cardenales, 37 son italianos. Eso aseguraría en cierta forma un pulso entre los italianos y entre los africanos, que tienen 32 en total. Es decir, ahí están las fuerzas europeas y africanas en materia de la elección del Papa. Y de África yo consideraría que podrían estar el cardenal Fridolin Ambogo del Congo o el cardenal Peter Turkson de Ghana. De las Filipinas, bien lo has dicho, el cardenal Antonio Tagle, que fue creado cardenal por Benedicto XVI, pertenece a los 26 cardenales que son previos a los consistorios del Papa. Es decir, de esos 133, 35 en realidad que irían a votar, pues son 100 que fueron creados por el Papa y aseguraría cierta continuidad en el legado de Francisco. Pero no podemos dejar de lado, y ya que estás en los Estados Unidos, tener a Robert Prevost, que es el jefe de la Comisión Pontificia para América Latina, y al cardenal Timothy Dolan de Nueva York, que es también un gran personaje que puede estar jugándose su candidatura en estas congregaciones generales previas al cónclave. Fíjate que, si no recuerdo mal, a Tagle le apodaron el Francisco asiático, creo que es, ¿no? Porque es, sí, es un conservador moderado, pero en ciertos puntos es bastante progresista, como también lo era Francisco. Él, por ejemplo, se opuso al derecho al aborto, lo calificó como una forma clara de asesinato. Tiene una visión en consonancia con la postura quizá más amplia de la Iglesia, en que la vida comienza en el momento de la concepción. Ha tenido puntos donde además se ha mostrado abierto hacia los jóvenes y a dar quizá ese cambio que inició Francisco dentro del seno de la Iglesia, como tú lo has dicho. ¿Habría posibilidades de que Tagle pudiera, siendo, como tú me dices, son 52 europeos, 32 africanos, posibilidades de que él pudiera ser uno de los, sin bolita mágica, pero pudiera ser el que finalmente ganara ese papado? Sí, claro, es también un firme candidato, muy querido, muy respetado también, porque es además el jefe del dicasterio para la nueva evangelización. Y ese propósito de llegar con el mensaje a todos los rincones de la tierra fue el que quiso también Francisco en sus 47 viajes internacionales a 60 países, entre los cuales estuvo en naciones de Asia y de Oceanía, donde nunca había habido una visita pontificia. Yo no descartaría de todas maneras tres cardenales tengo yo también adicionales en mi nómina, por así decirlo, de candidatos, que serían Giorgio Marengo, que es un italiano de 50 años, que es el cardenal en Mongolia, él es exorcista, el cardenal Nicola Bichok, de 45 años, que acaba de ser elegido cardenal el 7 de diciembre, es el cardenal ucraniano para los ucranianos que residen en Australia. Esto de todas maneras aseguraría cierta continuidad. Pero por otro lado hay uno que le puede jugar a dos continentes, que es Dominic Manberti, el prefecto para el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, nacido en Marruecos y con nacionalidad francesa, perdón. Entonces es africano y europeo a su vez, entonces puede ser un candidato que una eventualmente esas dos fuerzas más marcadas, que es la europea y la africana, frente a los asiáticos, donde de todas maneras el cardenal Tagle tiene gran ascendiente. Hernán, me acompañan en nuestra mesa el padre José Espino, rector del Santuario de la Virgen de la Caridad, de la Ermita de la Caridad, y está con nosotros también el padre Freites, que además tuvo la fortuna de conocer a Bergoglio y al Papa Francisco, que compartió incluso con ellos en Roma, y es además una persona con una enorme cultura que nos acompaña también en el día de hoy. Y quisiera pasarle la palabra a usted, padre Freites, porque se dice normalmente que cuando muere este Papa hay dos factores fundamentales en la elección de un nuevo Papa. Uno es el legado que deja el Papa Francisco y el otro la dirección que quiera llegar a tomar el catolicismo y la influencia espiritual que pueda llegar a tener en los próximos años. Sobre estos conceptos, ¿tiene usted algún favorito? ¿Cuál cree que va a ser ese camino que va a llevar la Iglesia? Pero yo recuerdo que cuando estando ya en el Vaticano
me preguntaron sobre quién podría ser el próximo papa. Ajá. Y a mí, antes de la elección, yo tenía claras ideas de que era Ratzinger, Ajá. pero yo no estaba en el cónclave. Pero yo creo que era uno de los favoritos. Creo que fue de los pocos que en esa quiniela papal tenía las mayores apuestas. Pero como anécdota, saliendo de ese cónclave, el cardenal Bergoglio, yo venía con el cardenal que actualmente es cardenal Baltasar Porra Cardoso y Diego Padrón, veníamos caminando cerca del IOR, Instituto per la Ópera de la Religión, y se acercó él a nosotros, el cardenal Bergoglio, y nos dice, ¿saben ustedes quién fue el cardenal que entró con más votos papables y que era el candidato número 1? El cardenal venezolano Rosalio Castillo Lara, quien en ese momento era el gobernador del Vaticano. Pero en este momento yo no quiero presionar, ni quiero equivocarme, ni entrar en la quiniela, sino que creo que este es un momento, es el tiempo del Espíritu Santo, de orar al Espíritu Santo, que Dios ilumine las mentes y los corazones para que nos dé el Papa que la Iglesia Universal necesita. Porque es de subrayar que el Papa es obispo de Roma, no es obispo de Miami, no es obispo de Orlando, no es obispo de La Habana, no es obispo de Venezuela, es obispo de Roma. Y el Papa tiene facultades igual que tiene el arzobispo de Miami, que tiene cualquier obispo en el mundo. Eso siempre es bueno distinguirlo, porque a veces le podemos nosotros, desde el desconocimiento, darle toda la responsabilidad eclesial de los problemas sociales, políticos, económicos, de los cambios profundos. Claro que... Pero no es el representante de la Iglesia. Sí, pero el Papa, el que venga electo, tiene que mantenerle el legado. Es un legado que no lo podemos cambiar. Es el legado de Jesucristo el Señor, Padre, que todos sean uno. Seguir fortaleciendo y confirmando en la fe a todo el pueblo cristiano e impulsar lo que Juan Pablo II llamó la nueva evangelización. Nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión. Es decir, los sacerdotes no nos podemos quedar en la sacristía, tenemos que alzar la voz frente a todas las estructuras de injusticia, frente al totalitarismo, frente al comunismo, que es una ideología satánica, perversa, que destruye al hombre. Por ello, a mí me enviaron del Vaticano unos meses a Cuba en el año 98, preparando la visita del Papa, y fue el 25 de enero del 1998 cuando el Papa proclamó en la Plaza de la Revolución: la verdadera revolución es la revolución del amor, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Pues el legado del Papa Francisco es el legado de la apertura, del hombre cercano a los más pobres. Él condenó, porque él puso la llaga en problemas muy serios dentro de la Iglesia, quiso acabar con la corrupción en el IOR. ¿El abuso sexual? El abuso sexual, condenó abiertamente la pedofilia, expulsó a unos cuantos sacerdotes, redujo al Estado laical a un gran cardenal, Teodoro McCarrick, y a otros sacerdotes. Es decir, que ahorita hay muchas cosas que no se hacen públicas por no herir la sensibilidad humana, pero él sí denunció mucho la cultura de la impunidad, de la corrupción, de los abusos en todos sus órdenes, y procuró siempre buscar la reforma de la Iglesia. Pero mire, con todo respeto y humildad, yo que estuve adentro casi 20 años, es difícil cuando están las estructuras de poder encristadas, porque ellos buscan la solidaridad. Por ello les digo que esto es tiempo para todos los cristianos, sacerdotes, no sacerdotes, creyentes o no creyentes, de unirnos en oración. Padre, inspíranos, guíanos, danos al pastor que nos va a llevar a que la Iglesia sea luz en el mundo, porque estamos en una sociedad donde se quisiera vivir como que si Dios no existiese. Una sociedad que busca satisfacer todas sus necesidades a través del consumismo, del tener y no del ser. Ahora, que es difícil romper esos esquemas y eso que está enquistado desde hace años. Yo siempre he tenido una teoría, yo digo, si los frescos de Miguel Ángel pudieran hablar, realmente sí estarían condenados al silencio. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con nuestros invitados, conociendo un poquito más del legado de Francisco y también de cuál va a ser esa dirección que tome la Iglesia a partir de este momento. Regresamos. Que mientras estábamos conversando, además, en esto que yo le preguntaba al padre Freites, que le decía cuál iba a ser más o menos, porque hay dos factores fundamentales en la elección de este Papa: el legado que deja el Papa Francisco en este caso, y la dirección que quiera llegar a tomar el catolicismo y la influencia espiritual en los próximos años. Le hacía esa pregunta al padre Freites, se la voy a hacer también al padre Espino. Mira, una cosa es la visión nuestra y otra cosa la visión y el deseo de Dios. Porque sea quien sea que salga, alguien me preguntó quién va a ser el Papa, próximo Padre, digo,
El Papa, el obispo de Roma. ¿Quién será el obispo de Roma? No sabemos. Pero desde el punto de vista de la fe, el Papa siempre sorprende, ¿no? Hablaste del el Papa Bono, Juan XXIII. ¿Por qué lo eligieron Papa? Porque era viejo y pensaba que no iba a hacer nada. Y de momento este hombre hace así, ¡fua! Y cambia la iglesia. Entonces yo sé que la espiritualidad de Dios es importante, pero en este caso la decisión de los hombres también. También, pero el hombre elige y Dios después usa. ¿Quién iba a pensar que Benedicto iba a retirarse? Nadie, en 600 años, era el primer papa que se retiraba. No, que todo el mundo a Pablo VI le dijo, hubo una gran consulta sobre el contraceptivo y era para aprobarlo. Él dijo, no, esto va a traer esto, esto y esto y esto. Porque el papel del Papa es más allá de representar los deseos de la Iglesia, sino el deseo de Dios. Es aquel que, como vicario, que lo que hace trae la unidad, ¿no? El vínculo, pero también confirma en la fe. Y no está hablando aquí de la fe como el sentimiento, sino el deseo de Dios. Y es un papel difícil. Pero nosotros creemos que el Espíritu Santo juega un papel, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Hernán, porque este es un tema muy interesante. Hernán, este es un tema muy interesante porque fíjate que estamos hablando, por un lado, de la espiritualidad, que es necesaria, que es lo que decide realmente, o la decisión de Dios dentro de esa elección, pero en un mundo de hombres, donde tristemente son hombres y donde de repente las decisiones como hombres a lo mejor imperan por la decisión que pueda llegar a tener finalmente Jesús. No lo sé, no tengo muy claro cómo ese es el proceso, pero sí sé obviamente cómo se ha regido durante tantísimos siglos la Iglesia católica, cómo ha ido avanzando, cómo se ha ido adaptando también a los tiempos, pero sigue siendo algo espiritual en un mundo de hombres. Hernán, ¿cómo ves tú esas decisiones como hombres dentro de lo que va a ser ese cónclave y la elección de ese Papa, en esos factores fundamentales de la elección del nuevo Papa? Sí, efectivamente, pues es una reunión de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero vale la pena señalar acá una frase del Papa Francisco cuando se realizó el Sínodo de los Obispos. Dijo, el sínodo es un lugar de encuentro y de diálogo, no un parlamento. Yo creo que tenemos que llevar esas frases al cónclave. Es decir, esto no es una suma de fuerzas de un partido, de otro, de una región, de otra, de poder económico versus pobreza, etcétera, sino de lo que depararía efectivamente el futuro de la Iglesia con alguien que sea símbolo de la unidad. Entonces, lógicamente la opinión pública genera presión sobre temas sobre particular, pero pues este evento de las percepciones públicas de los cardenales a veces pueden influir en lo que la gente piensa acerca de lo que debe ser realmente la elección de un pontífice y no de la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar ya con las conclusiones de nuestros invitados. Ese número que está en pantalla y su opinión, por favor, que como siempre les digo, siempre cuenta. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya.
Bueno, pues llega el tiempo de conclusiones y quisiera pasarle la palabra al padre Espino. ¿Cuál sería su conclusión sobre este momento especial que estamos viviendo? Bueno, estamos viviendo un momento muy especial, un momento donde estamos llamados a la oración, en acción de gracias por el papado, rezando por el descanso del alma de Francisco, pero especialmente confiando y invocando el Espíritu Santo sobre el cónclave que va a empezar para el próximo Papa, ¿no? Tenemos que empezar a rezar ya al futuro del Papa, el futuro de la Iglesia, el futuro nuestro, con la confianza de que el futuro nuestro está en manos de Dios. Por eso este año jubilar es el año del peregrino de la esperanza. No de la esperanza, sino aquellos que caminan en esperanza. Y nosotros tenemos que saber que Dios no va a abandonar la Iglesia. Y eso es parte de nuestra fe, ¿no? Las puertas del infierno nunca van a vencer sobre la Iglesia. Padre Freite. Bueno, pienso que este tiempo es un tiempo de intensificar nuestra oración, nuestra confianza en Dios, porque el que confía en el Señor no quedará defraudado. Por eso he dicho que este es un tiempo del Espíritu Santo. Me imagino en forma alegórica que esto es como entrar a un gran concierto donde ahí está la orquesta sinfónica, sea de Londres o del gran país, donde se requiere un director. Y ese director de orquesta tiene que hacer sonar en sintonía y en armonía todos los instrumentos. Y el Papa es lo mismo, él va a ser el director que va a dirigir a todos los instrumentos que tiene Dios en el pueblo, en la Iglesia, en todos sus miembros, tanto los bautizados. Por lo tanto, creo que no se trata de entrar en un cónclave para elegir a un Dios. Se está eligiendo a un hombre de carne, hueso y pellejo que tiene debilidades, que tiene luces, que tiene sombras. No somos perfectos. Cuando entró el cónclave, el cardenal Mario Jorge Bergoglio era desconocido, no lo conocía nadie, pocos cardenales. Yo tenía que tener por mi trabajo todo el currículum de todos los cardenales que entraban en el cónclave, y Mario Jorge pasaba por allá de último, y quien lo promueve él es otro gran cardenal jesuita que era arzobispo de Milán, el cardenal Carlo María Martini, un gran teólogo. Entonces ahí hay que ver cómo el Espíritu Santo, a través del pensamiento, de las intenciones del hombre, va escogiendo. Por lo tanto, hoy nos toca preguntarnos hacia dónde va la Iglesia, hacia dónde va el pueblo de Dios y cuál Papa queremos y cuál Iglesia queremos. La Iglesia debe estar en constante renovación, en un proceso de conversión, de apertura hacia las culturas, porque está llamado a conquistar los hombres para la vida eterna, para la vida eterna, la vida divina. Gracias, Padre. Hernán, su conclusión. Sí, efectivamente, este es un proceso de la elección del vicario de Cristo. No es alguien perfecto, pero sí hecho a imitación de Dios, como se prevé desde el Génesis. Entonces encontraremos, lógicamente, un hombre que puede tener errores, puede tener caídas, pero lo importante también es que tenga la esencia del Espíritu Santo presente en él para seguir dando a conocer el mensaje de la Iglesia. Pues muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias al Padre Espino, gracias también, Padre Freite, por habernos acompañado en el día de hoy. Yo sé que todos ustedes tienen su propia conclusión. Al final del día también es el representante de una iglesia, es el pastor de todas esas ovejas que, como él decía, en muchos casos no hay que salir a buscarlas, las mismas ovejas pueden regresar perfectamente al rebaño. Vamos a quedarnos con esa reflexión. Yo les agradezco que nos hayan acompañado durante todo el día de hoy. Por 3 días más van a estar el cuerpo del Papa Francisco expuesto ante los miles de fieles que en estos momentos están en Roma, en el Vaticano, para que este sábado se pronuncie el funeral, donde ya Trump, Melania, por parte de Estados Unidos, sé que también el vicepresidente J.D. Vance asistirá con su esposa, jefes de Estado y también representantes de monarquías van a darle el último adiós a este hombre que sin ninguna duda fue ese hombre que dejará un legado y que, como él decía, y es de la forma que yo comenzaba, vino del sur para dejar también su propia historia. Que pasen una feliz noche y antes de despedirme, como siempre, ese teléfono que está en pantalla donde usted puede recibir las mejores cotizaciones de un seguro si no lo tiene y sobre todo tener a su familia protegida, que al final de todo eso es lo más importante. Que pasen una feliz noche.